Con el avance del mal viene también el cierre de la gracia. Netzer Systems te trae esperanza para una vida eterna con Jesús, entregándote los canales de Olam 7, Unidades de Acción, Biblia, Saeta Ministry International y muchos más. Programación variada. www.netzersystems.com www.netzersystems.com. En Google Play Store encuentres la aplicación Netzer para tu teléfono. Además, adquiere ahora la cajita Netzer para tener el control de la televisión en tu mano. www.netzersystems.com. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, les guarde. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Descubriendo al Mesías de las Profecías. Hace un buen tiempo estamos estudiando el libro de Daniel como resultado del examen que hicimos del libro de Hebreos, y especialmente el capítulo 11, que describe allí una lista de héroes, de hombres que por fe obtuvieron sus grandes victorias, entre ellos los profetas, y allí entonces tomamos a Daniel también. Vamos a continuar analizando el capítulo 11, muy rico en información histórica, pero sobre todo extraer lecciones morales, espirituales, que nos ayudan a entender cómo actuar en estos días finales. De cada fotograma, decimos, de cada vista que Dios decidió escoger en sus 45 versículos del capítulo 11. Allí ver cada lección que podamos extraer para nuestro provecho espiritual y así prepararnos más para los eventos finales. Bien, para ello, como de costumbre, amigos, ¿qué les parece? Les invitamos a repasar los textos fundamentales de Hebreos 11. Versículos 13 al 16 son formidables. Nunca olvidemos que el Señor nos está exhortando a que pensemos en dejar las grandes ciudades, como ocurrió con estos grandes santos. Ellos, el caso de Abraham fue el primero, separado de Ur de los Caldeos, luego de Harán, cercana a Ur de los Caldeos, para venirse a Canaán. Y allí él permitir que Dios le forje su carácter a él y a su descendencia. Y así a lo largo de los siglos vivir separados de la idolatría, de los lugareños que tenían sus prácticas. Dios quería formar un pueblo conforme a su voluntad, que refleje en su imagen. Y cuanto más en estos días finales Dios quiere también concluir su obra de preparación en su pueblo. Pero para ello tenemos que dejar los lugares de idolatría, de cuánto pecado que hay alrededor, para formarnos, para terminar de formar a su último pueblo, los 144,000. Alejados de las grandes ciudades, en un ambiente no nocivo, sino agradable para el crecimiento de nuestros hijos, de nuestro carácter también. Y estos textos que leemos ahora nos inspiran. Ocurrió con Daniel también, cuando él se formó, tuvo que hacerlo en el exilio, en el extranjero, llevado cautivo, pero aún así en medio de tanta idolatría, tenía su mente concentrada en el Señor, para edificar su carácter, y Dios lo escogió para que Él sea el depositario de mensajes tan importantes para nuestros días. Vamos pues entonces a mirar Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y versículo entonces 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de estos otros santos, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como Samuel, y los profetas, entre ellos Daniel. Y entonces se da, un primer rasgo leemos, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Bien, así entonces tenemos estos textos introductorios que nos van a remitir entonces a Daniel. De Daniel, queridos amigos, vamos a mirar ahora capítulo 11, versículo 16. Acordémonos que
Al examinar el capítulo 11 estamos mirando la sucesión de diferentes imperios y hemos visto la última parte del imperio griego, desmembrado en 4 generales. 2 de ellos llevarán adelante el reino del norte, con sede en Siria, el reino del sur, con sede en Egipto, y ellos peleándose, y en el medio Israel. Por eso Dios describe estas historias, le da importancia con sus fotogramas, con poner atención mientras estén cerca de su reino, Israel. Vamos pues entonces a leer el capítulo 11, versículo 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Muy bien, aquí al hablarnos de la tierra gloriosa, lógicamente se está refiriendo a Israel, Jerusalén, y hemos visto que esto ocurre desde el año 63 en adelante con Pompeyo, que va a visitar primeramente Jerusalén, la va a tomar él, pero no vendrá en forma agresiva. Él visita el santuario, entra dentro, eso estaba prohibido, pero Josefo cuenta acerca de su visita que él no observó nada, no había excepto unos muebles allí, él esperaba ver otras cosas. Y entonces estamos describiendo aquella época, queridos amigos, la época de los Hasidim, hemos descrito ya, que fueron contemporáneos de los macabeos, gente religiosa, consagrada, los macabeos, los héroes nacionales que reconquistaron del enemigo, el rey griego Antíoco IV, de los Seleucidas, recupera entonces Jerusalén y el templo, y junto con ello, Hasidim y macabeos, vendrá la siguiente generación de los asmoneos, esto con el hijo del último macabeo Simón, bien, su hijo Juan Hircano I, año 134 en adelante, describirá una época muy diferente de los macabeos. Estos héroes nacionales y religiosos estaban más enfrascados e interesados en llevar adelante la religión, mientras que los asmoneos están más interesados en la política. Bien, esta es la situación que estamos describiendo. Y junto con ello también lo que nos va a contar Josefo acerca de ese tiempo de los fariseos y saduceos. Junto con ello también los esenios, de los cuales estamos describiendo. Hemos hablado de los fariseos. Ahora nos tocará el turno de hablar de los saduceos, además con textos bíblicos que ya vamos a mirar. Miremos pues entonces, a continuación, vamos a ver a los saduceos en el modo como lo presenta Flavio Josefo. Recordemos, nos valemos de los libros que él publicó, Antigüedades de los Judíos. Él tiene 4 producciones importantes. La segunda, Guerra de los Judíos. La siguiente, Autobiografía o Vida, y Contra Apión. Con respecto a los saduceos, miremos lo que nos cuenta Josefo y que sea útil para nosotros de ese tiempo tan importante, porque ya se acercaba el advenimiento del Cristo, del Mesías. Los saduceos enseñan que el alma perece con el cuerpo y se limitan a la observancia de la ley. Si hoy tuviéramos que evaluar esta doctrina comparada o contrastada con los fariseos, diríamos, queridos amigos, que tienen razón, lógicamente, desde el punto de vista bíblico, del mío personal. Yo creo semejante cosa también, porque así enseña la palabra de Dios. Mírenlo en Eclesiastés capítulo 9, que ocurre a la muerte del individuo. Versículo 4 en adelante. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo o un ratón vivo, para mirarle la comparación, que un león o un elefante muerto. Es decir, más vale una cosa pequeñita viva que no una cosa enorme, poderosa, grande, pero ya sin vida. Es lo que nos quiere decir el sabio Salomón. Y a continuación, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. O sea, por más grande, recuerden que ahí da el ejemplo del león muerto. Imaginemos, para ser más gráfico, que está el cadáver del apóstol Pedro. Y ese es el cadáver, está allí para que todos lo miren y lo despidan.
Pero aquí que llega un pordiosero, hambriento. ¿Cuál tiene más valor? ¿El que está vivo o el que está muerto? ¿Se capta? Porque el que vive sabe que ha de morir, pero el muerto no sabe nada. A eso apunta el texto del versículo 4. Repasémoslo otra vez, para que veamos la importancia que Dios le da a los vivos, no a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo, yo dije un ratón vivo, que no un león o elefante muerto. Por lo enorme, lo grande, lo poderoso, si está muerto ya no sirve. ¿Por qué? Y a continuación comienza a dar las razones. Aún es porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y miremos el versículo 10 también. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol, o sepulcro, a donde vas, Sheol es la palabra hebrea para sepulcro, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así pues, vamos otra vez a nuestros textos que tenemos en la imagen. Los saduceos, pues, enseñan que el alma perece con el cuerpo y se limitan a la observancia de la ley. A su juicio, es una virtud el disentir con los maestros que se consideran sabios. En consecuencia, son gente muy polemista o polémicas, disentir, discutir. Y saben, este rasgo aún se manifiesta en los días modernos. El apóstol Pablo amonesta contra ellos, que hay gente que le agrada discutir. No te metas en discusiones acerca de la ley, son sin vano y sin provecho. Primera de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, capítulo 2, de los cuales son Himeneo y Fileto, los cuales se desviaron. Si tú te metes a discutir con ellos, hay amigos que son polemistas, les encanta, así como discutir de política, vamos a discutir de religión. Y muchas veces esas pláticas se vuelven estériles, porque no conducen a nada, conducen a la impiedad, conducen a que el individuo se vaya secando su corazón y encuentra placer en no solamente discutir, sino doblegar al contrincante. Este es el caso de los saduceos. Cuidémonos, este es un rasgo que podría aparecer en nuestros días también. ¿Qué más tenemos de esta gente? Su doctrina solo es seguida por un pequeño número, aunque son primeros en dignidad. Efectivamente, son practicadas su doctrina por los líderes más importantes, que son los sacerdotes. El sumo sacerdote y los sacerdotes en general son saduceos. Y esto ya nos da un panorama, queridos amigos, de cómo era esta gente, tanto en los días de Jesús, como narran los evangelios, en los días de Josefo, que fue posterior, como fue en los días previos. Los altos líderes de religión encontraban gozo ¿en qué? En discutir. A diferencia de los fariseos, que más fomentaban la práctica de las virtudes. Por eso era un grupo religioso más recomendable dentro de las sectas religiosas de aquellos días. En otras palabras, si hoy lo pusiéramos a nuestro ejemplo, quiero invitarles a que lo miremos, amigos, con base bíblica. Dije hace un momento el texto de Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a abrir el texto y aplicar este principio de lo que está pasando con estos saduceos a nuestros días. Bien, Primera de Timoteo, capítulo 2, es Segunda de Timoteo, me corrijo, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 en adelante. Segunda de Timoteo 2, 16. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como la gangrena cuando hay palabrería, discusiones, de los cuales son los pastores Himeneo y Fileto, dos predicadores que gustaban discutir y afirmar cosas novedosas, entre ellas que la resurrección ya se había efectuado, que ya estaban los días del juicio de Dios,
Y la gente se confundía. Lo dice a continuación, naufragaban en la fe. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, en otras palabras también la segunda venida, y trastornan la fe de algunos. ¿Quiénes son? Líderes predicadores. Bien, así líderes como estos Himeneo y Fileto eran los saduceos también, que gustaban de discutir. Bien, miremos más todavía descripciones acerca de esta gente. Punto D, que nos dice: si alguna vez llegan a la magistratura, se atienen a las opiniones de los fariseos contra su voluntad y por necesidad, ya que el pueblo no toleraría otra cosa. Gente acomodaticia, diríamos hoy, ¿no? Como no logran imponer su voluntad a un pueblo todavía sensato, no tienen el pleno dominio de las turbas, de las multitudes, más vale seguir la opinión de los fariseos. ¿Qué más tenemos acerca de esta gente? Esto lo hemos leído de Antigüedades, recuerden, de Josefo, ahora de otro libro, también de Josefo. Los saduceos, que son la otra secta, dice Josefo, rechazan totalmente el destino, la providencia, y sostienen que Dios está al margen del hecho de obrar o de contemplar el mal. Tremendo pensamiento. Saben, queridos amigos, que cuando creemos que los hechos los hacemos nosotros, es decir, Dios no interviene en lo que nosotros tengamos que hacer. Hay personas que creen semejante cosa. Dios está al margen. Tú lo decides, tú lo haces. Más o menos la idea de un relojero. Esta noción se llama deísmo. Y es, creo en Dios, creo en la providencia, pero no que se mete en mis asuntos. Soy yo el que decido. Dios solamente está para contemplar. Como el relojero, cuando construye el reloj, le da cuerda y el reloj anda solo. No que esté el relojero permanentemente dando cuerda para que ande. Como hacemos con la bicicleta. La bicicleta no anda si no están nuestros pies allí moviendo los pedales, la cadena para que se muevan las ruedas. En el caso del reloj, no. El dueño lo creó y lo dejó andar solo. Así también Dios creó el mundo y lo deja andar solo. Con esto, amigos, queremos decir que esta noción de deísmo, muchos la creen. Y creo que sería importante recordar qué pasó con esta gente, porque Jesús, si tuvo alguna simpatía, no fue precisamente hacia los saduceos. ¿Qué más tenemos de esta gente? Dicen todavía más. Dicen que el bien y el mal dependen de la elección de los hombres y que estos se comportan de una u otra manera según la voluntad de cada uno. Bien, aquí tenemos una situación y es, lo llevan todo según su voluntad. Esto significa que cuando el hombre decide hacer el mal, notamos, ellos, los saduceos, no van a tomar en cuenta la naturaleza pecaminosa. Pablo por eso describe en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7. Mientras que los saduceos, leemos otra vez el pensamiento. Ellos quieren hacer o deciden hacer el mal. Leemos el punto B, el último. Dicen que el bien y el mal dependen de la elección de los hombres. Pablo no enseña esto en Romanos 7. El bien que quiero no me sale, el mal que no quiero, eso me sale. Y que estos se comportan de una u otra manera según la voluntad de cada cual. Aún más, no creen en la supervivencia del alma después de la muerte, ni en los castigos ni premios del Hades en ultratumba. O sea, se acabó todo. Para esta gente, mis queridos amigos, ellos creen que se acabó todo y entonces es muy importante mirar que para ellos la vida está en lo que puedan vivirlo en el tiempo presente, es decir, ahora en lo que el hombre pueda hacer. Al no creer en el más allá, esto es que haya algún premio o algún castigo, el premio hay que obtenerlo acá en la tierra. Y en consecuencia eran hombres muy carnales, terrenales, hacer dinero, disfrutar de la tierra acá, del cielo acá. Estos eran los saduceos y eran los sacerdotes, los que enseñaban Biblia en aquellos tiempos. ¿Qué podemos esperar del pueblo?
¿Sí? Esto es para que reflexionemos también. ¿Ocurrirá hoy en nuestros días líderes espirituales en la misma condición? Yo creería que sería demasiada soberbia e ignorancia, soberbia de parte del líder, ignorancia de parte del pueblo, permitir que haya semejante liderazgo, semejante guía pastoral. Gente que no cree en el cielo, no cree en el infierno, no cree en ultratumba, te moriste, se acabó todo. Por lo tanto, el cielo es acá y el infierno es acá. Así que busca tu cielo, hazte buen dinero, disfrútalo, evita. Una de las cosas de los saduceos era evitar el sufrimiento. Y por lo tanto, venían enfermos para pedir ayuda. No, tú me molestas, no tienen sensibilidad por la gente. Eran los líderes mayores, los sacerdotes. Caifás era un saduceo. ¿Sí? Esto es para que lo recordemos. ¿Qué más nos dirá Josefo acerca de esta gente? Miramos. Los saduceos tienen un carácter más tosco y se comportan con los suyos con la misma falta de educación que con los extraños. Josefo publica esto en Guerras de los Judíos, el libro 2, capítulo 8. Uno quedaría impresionado. Eran los líderes, recordemos, de los días de los asmoneos. Y estaban ligados con el poder asmoneo de aquel tiempo. Vamos a continuación, queridos amigos, a mirar algunas discusiones bíblicas, tal como nos presenta la palabra de Dios. Fariseos y saduceos en frecuentes discusiones. Miremos acá, la que Pablo sufrió según Hechos 23. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me está juzgando. Cuando dijo esto, ¿qué es lo que pasó? Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea en consecuencia se dividió. Y entonces ahí se nos da la razón. Y tenía que ver con creencias particulares de cada uno de ellos. Como dice el texto, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Vamos a mirar también ejemplos en la vida de Jesús, cuando él mismo se encontró con gente que pues tenían ideas tan dispersas con respecto a la resurrección. Un diálogo tenido con los saduceos. Vamos pues entonces al Evangelio, a mirar esta historia. En el libro que tenemos del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 23 en adelante. Miremoslo. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Bien, esta ley del cuñado aparece en Deuteronomio 25. Acordémonos que fue la experiencia que tuvo también Ruth. En el libro de Ruth se nos cuenta que Noemí, la suegra, ambas viudas, la suegra le recomienda a la joven viuda que se allegue al campo donde estaba Booz, que era pariente, y que la ley ordenaba que a una viuda la salvara su pariente. Murió un pariente, el pariente más próximo la tiene que recoger y salvar. Esto aparece en Deuteronomio capítulo 25, la ley del levirato. Levire en latín es cuñado, la ley del cuñataje diríamos hoy. Bien, los saduceos están trayendo una historia que ocurrió entre ellos. Una mujer que se casa con su marido y lo que viene. Veamos. Diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano.
De la misma manera también vino el segundo, también el tercero, hasta el séptimo. Se casaba un hermano tras otro, muriendo, y murió el séptimo y ninguno dejó descendencia. A ver qué pasó. Y después de todos murió también la mujer. Un caso muy extraño, ¿verdad? En la resurrección, que ellos no creen, o sea, cuentan una historia difícil, diríamos, para Jesús. Una historia que ocurrió entre ellos, no creen en la resurrección para hacérsela difícil al maestro. Dinos pues, ¿de cuál de los 7 será esa mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces responde Jesús, noten acá, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, que los saduceos no creen, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraban de su doctrina, quedaban impresionados. Bien, este es nuestro maestro, el que enseñaba de esta manera para corregir los errores de esta gente. Bien, así amigos estamos describiendo estas sectas, saduceos, fariseos, como hemos descrito antes. Nos toca todavía hablar de los esenios. Saben, ese es el cuadro religioso y aún político, hemos hablado de los asmoneos, que hay en los días previos de Jesús. Cada vez la nación se va hundiendo por causa del liderazgo. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Si los sacerdotes, que eran los líderes morales, religiosos, que debían enseñarle al pueblo la ley de Dios, revelada por Moisés, para que se eleve la moral, para que haya conversiones, cambios, que prevalezca la justicia, el temor de Dios, la obediencia a los mandatos. Con esta clase de líderes y esta descripción que estamos leyendo, ¿qué podemos esperar? Aún más, amigos, cuando Jesús llegó a la tierra, se encontró con tanta oscuridad increíble. Y esto es para que nosotros también podamos apreciar, valorar lo que el Señor hizo por nosotros, para que también nuestros corazones se llenen de amor, de gratitud, porque el Señor estuvo dispuesto a venir a la tierra en medio de semejante oscuridad para enseñar su moral, enseñar de Dios, exaltar su ley y soportar todo lo que las tinieblas o Satanás tenía contra él. Vamos pues entonces a continuación a hablar también de los esenios y nuevamente nos valemos de Josefo y luego miraremos otra documentación para ir teniendo un cuadro general del tiempo religioso antes del advenimiento de Jesús. Miramos pues entonces, también valiéndonos, recuerden, de los libros de Josefo, los que tenemos acá, acerca de los esenios. ¿Qué se nos dice acá? Los esenios consideran que todo debe dejarse en las manos de Dios. Enseñan que las almas son inmortales y estiman que se debe luchar para obtener los frutos de la justicia. Gente religiosa, gente consagrada. Envían ofrendas al templo, pero no hacen sacrificios, pues practican otros medios de purificación. Claro, el sacrificio había que hacerlo en el templo, al no tener ellos templo. ¿Por qué? Porque se apartaron de Jerusalén. Y este fue su grave error. No aparece en el Evangelio que el Señor se dirigiera al Mar Muerto, a las cavernas de Qumran, donde ellos moraban. Habían hecho un rancho aparte, decimos, ellos hicieron su propia comunidad, crearon sus leyes. Se apartaron de Jerusalén porque la veían muy corrompida. Pero amigos, no se trata de apartarnos para no influir más en una comunidad que tenía que ser preparada para recibir al Cristo. Al apartarse, se separan del Señor, porque van a practicar su modo de entender la religión y cada vez se separan más de Dios. Un ejemplo es el que estamos escuchando. La ley ordena que debían ofrecerse sacrificios en el templo, esto es, estar en Jerusalén. Acordémonos de Jeroboam, primer libro de Reyes, capítulo 12. Ahí le pasó algo similar. Habiéndose enemistado con el rey de aquel tiempo, Roboam,
y que Dios le había designado que atendiera a las 10 tribus restantes. 2 quedaban con Roboam, Benjamín y Judá. El resto de las 12 tribus, 10 tribus, estaban bajo el liderazgo de Jeroboam. Pero como la ley de Moisés ordenaba que 3 veces al año todo el mundo fuera a Jerusalén para practicar las fiestas nacionales, esto es Pascua con los panes ácimos, 50 días más tarde Pentecostés, y en el 7º mes la fiesta de las cabañas. Había que ir. ¿Qué hizo Jeroboam? Él inventó una religión para no tener que vérselas con Roboam. En consecuencia creó lugares de culto, Dan, Betel, estatuas para cubrir la falencia que el templo de Jerusalén podía proveer, la presencia de Dios. Bueno, aquí, a través de estas estatuas, ustedes pueden ver a Dios, a Jehová, que los sacó de Egipto. Sacerdotes. Aquí en Jerusalén solamente ofician los de la tribu de Leví, como ordena Moisés. Aquí, pues, hay que buscar al por mayor. Y Jeroboam traía sacerdotes de diferentes tribus. Sacrificios, pues había que hacerlo como en Jerusalén. Aquí, sacrificar animales. Y lo interesante, amigos, que hasta cambió el mes de culto. El 7º mes, que era un mes sagrado, 4 sábados ceremoniales. Rosh Hashanah, el primer día del mes, luna nueva, era un sábado ceremonial. El 10º día, Yom Kippur. Y los 2 días extremos de la fiesta de las cabañas, el primero y el último, sábados ceremoniales también. Todo esto lo transfiere Jeroboam al 8º mes. Y ese es el mes sagrado. En fin, se inventó una religión que le valió el oprobio de Dios. Con los años estamos mirando lo mismo. A ver, otra vez leemos la porción que nos dice: envían, la tercera línea, envían ofrendas al templo, pero no hacen sacrificios, pues practican otros medios de purificación. Y el único medio que Dios dio fue el de los sacrificios. Por este motivo se alejan del recinto sagrado para hacer aparte sus sacrificios a su manera, como ellos lo idean o lo inventan. Por otra parte, son hombres muy virtuosos, eso no se va a negar, pero si no están ganando el favor de Dios de entrada como Él ordenó, ¿de qué sirve que seamos buena gente? Pero estamos en desgracia o nos caímos de la gracia del Señor, haciendo cosas que a Dios le molestan. Son hombres muy virtuosos y se entregan por completo a la agricultura. Por encima de todos los que practican la virtud, hay que admirarlos por su apego a la justicia. Los bienes entre ellos son comunes, de tal manera que los ricos no disfrutan de sus propiedades más que los que no poseen nada. Muy buen ejemplo de virtuosidad, compartir los bienes juntos, ricos y pobres. Ellos no se casan, no tienen esclavos, pues creen que lo último es inicuo y que lo primero conduce a la discordia. Bueno, ¿cómo proliferar entre ellos si no se casan y no producen hijos? Viven en común y se ayudan mutuamente. Eligen a hombres justos encargados de percibir los réditos y los productos de la tierra. Y también más tenemos de parte de Josefo. Además de estas 3 sectas, fariseos, saduceos, esenios, el Galileo Judas, con su rebelión en el año 6 después de Cristo, del cual Gamaliel hace una mención en Hechos 5:37, introdujo una 4ª secta, la de los celotes o sicarios. Sus seguidores imitan a los fariseos, pero aman de tal manera la libertad que la defienden violentamente, a punta de cuchillo, considerando que solo Dios es su gobernante y Señor. No les importa que se produzcan muchas muertes o suplicios de parientes y amigos, con tal de no admitir a ningún hombre como amo. ¿Quiénes son estos? Los esenios. Así pues, estamos mirando estas sectas que caracterizan, mis queridos amigos, para que así también nosotros tengamos un panorama. Pero vamos a leer a continuación más sobre el Wikipedia, que nos va a ayudar a entender más sobre estas prácticas de esta gente. Así que quiero invitarles a que miremos ahora a continuación imágenes que extraemos o lecturas que extraemos de internet para que las podamos leer. En este caso, habíamos ya leído acerca de los fariseos y los saduceos. Nos queda
ver un poquito más de los esenios y sacar también lecciones. Para ello, miramos esta lectura que tenemos de los esenios. Recordemos que de ellos proviene también la literatura de los manuscritos de Qumran que se encontraron allí, textos bíblicos muy antiguos, como también libros de la secta, de sus creencias que ellos practicaban. Miremos pues entonces acerca de los esenios. Eran los miembros de una secta judía establecida probablemente desde mediados del siglo II a.C., tras la revuelta macabea, y cuya existencia hasta el siglo I está documentada por distintas fuentes. Sus antecedentes inmediatos podrían ser el movimiento Hasidim. Recuerden que hablamos de ello, de la época de la dominación seleucida, desde el 198, 175, cuando gobierna también Antíoco IV, el rey enemigo seleucida. Acerca de esta gente, vamos a aprender un poco más de los esenios y también sacar lecciones espirituales para nuestro tiempo. Sobre el origen de la palabra esenio se han tejido varias hipótesis, provienen de diferentes posibilidades que tenemos allá, no hay algo fijo, pero se ha propuesto que el nombre proviene del hebreo hasaim, esto es, hacedores, ya que ellos decían que si la Torah lo dice, lo hacemos, del verbo hacer, que es la azot, y del plural im, que efectivamente son los que hacemos, los hacedores. Entonces de ahí deriva, muy posiblemente deriva la palabra esenios, son los que hacen, no solamente que predican, sino que hay que cumplirlo. Se sostiene también que el nombre proviene de la palabra siríaca, asaya, que es médicos, en griego significa terapeutas, porque su único ministerio para el público era el de curar las enfermedades físicas y morales, se dedicaban a esa tarea. Cuenta un historiador, Edward Schure, estudiaban con gran cuidado, dice Josefo, ciertos escritos de medicina que trataban de las virtudes ocultas de las plantas y aún de los minerales. Con respecto a escritos, durante mucho tiempo fueron conocidos solo por la referencia de autores antiguos, Plinio el Viejo, Flavio Josefo, Filón, etc. Aunque para algunos estudiosos los esenios eran un grupo de ascetas o ermitaños que vivían aislados en comunidades separadas. Probablemente la mayoría de los varios miles de miembros del credo vivían en pueblos y ciudades, y una importante comunidad esenia vivía en Jerusalén. Acerca de la comunidad en sí y sus prácticas, nos cuenta que después de la revuelta macabea, año 66, cuando ellos van a pelear contra Antíoco IV, él muere en el 164, hasta el 159, duró varios años, a pesar de estar muerto Antíoco IV, seguían sus sucesores, pretendiendo, pero ya estaban vencidos. Tras la revuelta macabea, que habían apoyado, pero cuyos resultados finales no compartieron, estaban chasqueados, porque esperaban ver más espiritualidad, eran muy estrictos los esenios, se retiraron al desierto para preparar el camino del Señor, bajo el mando de un nuevo líder, que llamaron ellos en sus escritos el Maestro de Justicia. No se puede identificar quién es este individuo. Pero el punto acá que voy a señalar es esto de separarse al desierto. Ahí tenemos una imagen de sus construcciones, como ellos vivían. Plena barbarie, diríamos nosotros, ¿no? Al vivir en el desierto con piedra que hacían como mesa, como sillas, etc. ¿Por qué no aprobamos esta retirada al desierto? Mientras que sí hablamos de retirarnos de las grandes ciudades. Porque ellos tenían que estar esperando al Cristo hasta que viniera. Venido el Cristo y seguida las instrucciones del Cristo. Ellos debían obedecer lo que el Cristo les enseñara. Pero al retirarse no tuvieron ni idea de cuándo apareció, cómo apareció. Y hasta el día de hoy muchos judíos lo siguen esperando, ignorando que el Maestro vino, pero no lo reconocieron. Y Jesús también los desechó. Si alguien deseaba ser miembro de la comunidad, debía ser instruido, aceptado y luego pasar 3 años de prueba para ingresar definitivamente. A los que hacían el juramento y entraban en la comunidad se les exigía una vida entera de estudio de la ley, humildad y disciplina.
Ellos no volvían a jurar, pues estaban obligados a decir siempre la verdad. Notemos que sus prácticas van a ir a tono con las enseñanzas del Nuevo Testamento, al punto que hay quienes dicen que Juan el Bautista, primeramente, y aún Jesús, derivan de estas comunidades esenias. Y como hay muchos paralelos, algunos sostienen, pero hay aquí que luego de estudiar más detenidamente las enseñanzas de ellos, sus libros, descubrieron que la disparidad, las diferencias son mayores que las comparaciones, las similitudes. Mayores son las desemejanzas, muchas diferencias entre el mensaje de Juan Bautista y el cristianismo que los parecidos que hubiera entre esta secta de Qumran con el cristianismo. Esto es para tomarlo en cuenta. Así que sigamos leyendo sus valores morales. Ellos no volvían a jurar, pues estaban obligados a decir siempre la verdad. Sus bienes pasaban a ser parte de toda la comunidad. Y al igual que los frutos del trabajo personal, se distribuían según las necesidades de cada uno, dejando una parte para auxiliar a pobres, viudas, huérfanos, mujeres solteras de edad, desempleados, forasteros, esclavos fugitivos, que sin ser integrantes de la comunidad requerían ayuda. Se imponía también la observancia de un estricto código de disciplina, cuya base era la corrección fraterna mutua. Por lo general, las mujeres eran aceptadas dentro de la comunidad y los hombres practicaban el celibato toda su vida. Aunque Josefo, una parte de los esenios sí permitía el matrimonio, según dice Josefo. Y entre las normas de Qumran se reconoce claramente la opción de casarse, pero se exige monogamia estricta para todas las personas, incluso los reyes, quienes van a estar relacionados, muy estrictos con las leyes que enseñó Moisés. Administraban la interpretación última de la ley que había sido revelada a su fundador, a quien se hace referencia en sus escritos como el maestro de justicia. Este personaje del que se especula más gracias a los manuscritos del Mar Muerto, ahí se menciona varias veces este personaje, el maestro de justicia, actuó hacia el año 150 a.C. y se habría opuesto, y ahí viene el punto, amigos, al ordenamiento como sumo sacerdote de Jonatán Macabeo, hermano de Judas Macabeo, al considerar que había abandonado la fidelidad a Dios. Hacerlo sumo sacerdote ya es demasiado. Eso le cabe solamente a la familia sacerdotal. Eso viene por familia, desde Aarón y sus 2 hijos sobrevivientes. Y entre ellos, con sus descendientes y descendientes, podían aspirar a ser sumos sacerdotes, pero no Jonatán, hermano de Judas Macabeo. Ahí empezaron los problemas. Y efectivamente, mis queridos amigos, hermanos, Jonatán, recuerden, Judas Macabeo fue el primer gobernante, luego Jonatán y luego Simón. Así está la familia de los Macabeos, 3 hermanos. Y luego de Simón le nace el hijo Juan Hircano, comienza un nuevo enfoque, se les llama los asmoneos. Y esta gente está mucho más metida en el fango a través de las reyertas políticas, incluso fratricidas, entre mismos hermanos, que uno va a ostentar el cargo de sumo sacerdote, el otro de rey, y así hasta que llega Herodes el Grande en el año 37 a.C. y se terminó esta hegemonía y libertad que los judíos traían, que hubieran disfrutado y haber hecho crecer esa libertad e independencia, pero por amor al poder lo perdieron y poco después llega el Cristo que ni lo reconocieron. Sirva esto como un antecedente del entorno político-social que tenían los judíos del tiempo anterior a Jesús. Seguimos leyendo un poquito más de esta gente, los esenios. Es probable que este rechazo se debiera a que el líder opositor haya sido un sacerdote sadoquita, quien consideraba ilegítimo al pontificado asmoneo. Si es sacerdote sadoquita, él sí podía aspirar a ser sumo sacerdote de Sadoc, que fue uno de los descendientes de Aarón. Sus seguidores marcharon a Qumran, sitio que los integrantes de la comunidad llamaron Damasco. La arqueología muestra que la ocupación de Qumran fue intensa
del año 103 al 76 a.C., durante los reinados de estos asmoneos, Aristóbulo I y Alejandro Janeo, quienes perseguían cruelmente a quienes se oponían, entre ellos los mismos esenios. El esenismo, o el esenianismo, como lo queramos pronunciar, no se limitó a Qumran. Se sabe que en el siglo I en Jerusalén había un barrio esenio. Muchos esenios, unos 4.000, de acuerdo a Josefo, vivían en las ciudades de una forma particular, pacifista, en comunidad de bienes, manifestando su doctrina. Según Josefo también, parte de los esenios no se casaban, pero había otros que por el contrario sí lo hacían. Entre estos últimos estaban los de Qumran, que debían contraer matrimonio a la edad de 20 años. La comunidad de Qumran se autosostenía con los trabajos agrícolas. En las ruinas es notable el número de depósitos de agua. Estos eran imprescindibles para las necesidades físicas de la comunidad en medio del desierto, pero también desempeñaban una parte importante de su ritual que incluía numerosos lavados, y este es el punto, amigos, respecto de la purificación. Y aquí entramos a considerar a Juan Bautista. Este es uno de los elementos que ha hecho que los historiadores supongan que Juan Bautista fue esenio, porque él promovió el lavado de pecados mediante la inmersión, mediante el bautismo. Y esta gente, como no podían practicar sacrificios ya que no tenían templo, practicaban la purificación por medio de lavados, abluciones, hundir el cuerpo allí abajo en el agua, y entonces con eso obtener la purificación. Sin embargo, las prácticas de Juan Bautista diferían muchísimo de los esenios. Como estamos diciendo, las desemejanzas eran mayores que las similitudes, por lo cual hoy los estudiosos ya no hacen, como antiguamente, una relación directa que había entre Juan Bautista y Jesús y los esenios. Un poquito más, aprendemos más de los esenios, que nos dice: estos eran imprescindibles, los depósitos de agua, para las necesidades físicas de la comunidad en medio del desierto, pero también desempeñaban una parte importante en los lavados, que es lo que estábamos comentando. Algunos han supuesto, como los terapeutas egipcios, dentro de sus leyes y deberes, los esenios eran vegetarianos, pero no hay prueba acerca de ello. Y ahora sí, un comentario acerca de Jesús y de Juan Bautista, si tenían relación o no con los esenios. Miremos acá comentarios. Parece que Juan el Bautista y tal vez también Jesús y su familia fueron cercanos a esta comunidad. En cualquier caso, en los manuscritos de Qumran hay múltiples puntos de contacto con el mensaje cristiano. No puede descartarse que Juan Bautista viviera un tiempo en esta comunidad y haya recibido en ella, en parte, su formación religiosa. Se asegura esto, o sea, se sospecha mejor, pero no hay pruebas. Más bien se sabe que Juan en el desierto aprendió con una copia de la Biblia a formar su idea teológica. Noten acá algunos comentarios de eruditos, el caso de Ernesto Renan y su Vida de Cristo. Este autor dice lo siguiente: entre ellos se ha querido ver el germen del cristianismo, y Ernesto Renan llegó a escribir que el cristianismo fue en gran medida el esenismo triunfante, como que provenía del esenismo. Quienes niegan la relación entre Jesús y los esenios citan una referencia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, 22 al 23. Vamos a leerla, que es la Hanukkah. Muestra que esto no tiene conexión con los esenios. Efectivamente, los esenios no practicaban la Hanukkah. Leemos ahí Juan 10, 22 al 23. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, o Hanukkah, o fiesta de las luces. Era invierno, versículo siguiente, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Miremos el artículo, amigos. Nos dice allí, se habla de que Jesús asistió a la fiesta de la dedicación, o Hanukkah, de la cual se cree que los esenios no participaban por considerar dicha fiesta ilegal, ya que no aparece ordenada por la Biblia, la Tanaj. Sin embargo, Jesús estaba en Jerusalén desde 2 meses antes, cuando había ido o decidido ir a la fiesta de las tiendas del capítulo 7.
Interesante, Jesús participa de una fiesta que los esenios no aprueban, la Hanukkah, porque no está en la Biblia hebrea, ya que se inventó durante el tiempo de los macabeos. Y aquí hago una pequeña nota, mis queridos amigos, para que también lo meditemos. La relación de esta fiesta, Hanukkah, con la de la Navidad, hay paralelos. Hanukkah es una fiesta inventada en el tiempo de los macabeos, no está estipulada por las leyes de Dios. No aparece mención en una orden para practicar la fiesta. Pero Jesús participó, Él estuvo presente, entró en el templo, presenció la fiesta. No aparece que la haya desaprovechado o la haya impedido o desaprobado. Al contrario, cuando se mueve le preguntan, dinos si abiertamente eres el Cristo. No, yo ya se los he dicho. Y además se nota por el ejemplo de Jesús, ya que es la fiesta de las luces, que él hace referencia a este tema. Una por la curación del ciego del capítulo anterior que le dio luz. Yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Y se observa ese concepto allí en medio de la fiesta de Hanukkah. Acá tenemos, amigos, la Hanukkah, que es el aparato que se utiliza para prender en cada día una nueva luz. Y se mantienen encendidas día tras día. La luz del día anterior, que se prendió una vela, allí al siguiente día queda esta prendida, se prende la nueva, y así sucesivamente hasta 9 días. Y entonces quedan todos los días, es un recuerdo de cómo Dios bendijo dando aceite, el combustible para que estuviera el templo iluminado. Aceite que duraba para un solo día y duró para 9 días. Entonces, esto es algún recuerdo que los judíos tomaron muy importante y celebran la fiesta. Con el caso de la Navidad hay un paralelo y es también fiesta de hombres. No tiene base bíblica. Jesús no nació el 25 de diciembre. Esto ya todos estamos de acuerdo con ello. Tiene un origen secular y más profundamente pagano. Mientras que acá tiene un origen secular, pero más profundamente político, social. No obstante, la actitud de Jesús es lo que nos importa. ¿La va a desaprobar o criticar o condenar o se vale de ella para dar su mensaje, como lo hizo con Hanukkah? Acá la Navidad. Mi sugerencia, queridos amigos, es que tomemos esta fiesta para exaltar a Jesús. Cuando llegan las Navidades hay mucho conflicto entre quienes la sostienen, la defienden, la practican y quienes la niegan, olvidando que Jesús tuvo una situación parecida con Hanukkah. Además, la fiesta, curiosamente, coinciden muy cerca, es en el mes de diciembre ambas. Ambas contienen luces también. Ambas son signos de alegría. Cuando uno lee acerca de cómo celebrar la Hanukkah, los judíos lo hacen con mucha alegría, con comida de paso también. No significa por ello que con la Navidad vamos a imitar lo que hacen los judíos, no. Estamos hablando de paralelos. Y lo que más importa es la actitud de Jesús hacia este paralelo de la Navidad. Bien, esto que nos ayude a entender con el caso de estos esenios, ellos fueron muy estrictos, practican la Hanukkah. No, esto no está en la Biblia. Y Jesús, lo miramos, Él se movía esos días. Concluimos aquí un poco más con los esenios. Respecto a si Jesús perteneció a la congregación de los esenios o compartió sus puntos de vista, se sabe por los evangelios sinópticos que es posible que Jesús haya celebrado la Pascua en la fecha indicada en el calendario seguido de Qumran, ya que los mismos indican claramente que la última cena fue una celebración de Pascua, tal como cuentan allí los textos evangélicos, ¿sí? Y que Jesús murió el día anterior a la Pascua oficial. Sin embargo, la Biblia no menciona el término esenio. Tampoco se ha encontrado una fuente histórica que designe alguna comunidad o credo con el nombre griego de esenios. Y los rollos de Qumran usan designaciones como comunidad de los santos, congregación de pobres, asamblea de los numerosos. Bien, sirve esto como una pequeña referencia de esta gente. Y lo que importa es, no hay mención de una evangelización a gente que se separó
del tronco principal de Jerusalén para vivir su santidad. Y cuando Cristo apareció, tuvo que vérsela con gente muy impura. ¿Cómo habría deseado tener contacto con ellos? Pero no aparece ninguna evidencia. Se separaron. ¿Les llegó luz cristiana a ellos y la luz de Cristo? No nos consta, no sabemos. En el día del juicio sabremos novedades acerca de esa gente. Bien, queridos amigos, así completamos esta semblanza política, histórica y religiosa del tiempo anterior a Jesús. Y así el versículo 16 de Daniel 11. En las emisiones que siguen, seguiremos estudiando Daniel 11, los siguientes versículos. Hasta nuestro nuevo encuentro, deseamos que Dios los bendiga. Amén. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Olam Metro en Facebook y YouTube, Olam 7 Los Ángeles en YouTube, Saeta Ministry International en Facebook y YouTube. Además, en la web www.olam7.tv, www.olammetro.com, www.saeta.ga, www.saeta.ga. El fin ya viene. Acércate, únete, forma parte del gran evento de la segunda venida de Jesús. Cristo te ama.